Hola, us presento l'Alba. Ella és la neuropsicòloga de la unitat de malalties neurocutànies de l'Hospital de Sant Joan de Déu i us parlarà del projecte d'intervenció neurològica en nens i adolescents en NF1. Ha estat treballant durant aquests 2 últims anys. Gràcies, Imma. Abans de començar, faré la xerrada en castellà, però deixeu-me dir que moltes gràcies pel detall, no me l'esperava, m'anirà molt bé per relaxar-me. I també jo volia agrair tota la feina que fa CNEFI, crec que és superimportant. Quan em veniu a consulta m'expliqueu quina és la vostra realitat, que teniu moltes pors, moltes angoixes, i tot i així canalitzeu tota aquesta barreja d'emocions, de tristesa, ràbia, i aneu a aconseguir diners per seguir investigant, com aquesta energia jo crec que ho admiro moltíssim i us volia donar les gràcies. Y empezaba así dándos las gracias porque este proyecto lo hemos podido hacer gracias a las familias. Y he podido estar yo haciendo este trabajo, gracias a todas vosotras. ¿Vale? Así que empezamos. Mi idea de hoy, ya me he pasado, era explicaros por un lado el perfil, ¿vale? Ya os lo ha explicado un poco el doctor Ramos, pero vamos a seguir porque siempre va bien. Explicaros un poco qué es el proyecto que hemos hecho y en qué consiste la intervención y al final un poco resultados, ¿vale? No tenemos tiempo de todo. Bien, pues empezamos con el perfil neuropsicológico. Cuando os hablamos de neuropsicología, de funciones cognitivas, conductual, muchas veces nos queda claro. Pues cognitivos son las funciones que dependen de nuestro cerebro y que nos ayudan a seguir nuestro día a día con normalidad. ¿Sí? La atención que estáis manteniendo vosotros es una función cognitiva, la memoria de acordarme de Héctor y Fede que me voy de vacaciones la semana que viene un día y me cojo, ¿vale? Todas estas funciones. Y lo conductual pues es el comportamiento. Entonces, os lo he dividido por etapas y os voy a ir haciendo, no se ve, allí se ve preescolar, tendría que salir. Es decir, antes de que vayan al colegio, lo que nos explicáis es que les cuesta un poco lo que es empezar a andar, que esto le llamamos el desarrollo psicomotor, o incluso a veces hablar. Y no es tanto un problema de lenguaje, que muchas veces es un problema de pronunciación, que les cuesta pronunciar algunos sonidos. Si entramos ya más en la etapa infantil, muchos de vosotros me explicáis, es que como lo ponga a hacer una ficha, una tarea donde se tenga que concentrar, no. Él solo quiere jugar, es decir, que ya vamos a empezar a ver que le cuesta lo que son la atención. También podemos ver que les cuesta, que son un poco más movidos, que les cuesta controlar los impulsos. Sí, no quiere decir que sean agresivos, que he puesto este puño, pero es más que les cuesta, cuando una cosa no les sale como ellos quieren, tolerar la frustración. ¿Sí? Entonces, todo esto es una función de estas cognitivas que os explicaba, como la atención y la memoria, que se llaman las funciones ejecutivas, que son, para que lo entendáis, el director de nuestro cerebro, ¿sí? Es el que nos ayuda, es aquella vocecita que si nos vamos de viaje, por ejemplo, nos dice, acuérdate de llevarte esto, acuérdate de mirar lo otro. Y no solo eso, que te ayuda a planificar, sino a revisar que no te dejas nada. Si esto nos lo explicaba el doctor Ramos, pues estas funciones, os lo digo porque van a estar comprometidas en la neurofibromatosis. Sí, es algo que va a costar mucho y que es normalmente lo que está alterado en el trastorno por déficit de atención. También lo que podemos ver y lo que nos contáis es que les cuesta mucho la psicomotricidad, lo que es ir en bicicleta, saltar, correr, que pueden ser más torpes. Y esto también nos lo comentaba el doctor Ramos, que muchas veces me explicáis que son como muy intensos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando hacen un amigo es su amigo, lo quieren mucho y a veces pues pueden ser muy insistentes, ¿no? Y muy repetitivos. Esto, cuando son pequeños, no se nota tanto, pero sí que cuando van creciendo veremos que muchas veces
hacen que los compañeros no noten que este comportamiento no es del todo adecuado, ¿vale? Cuando entramos en la primaria ya pueden empezar los trastornos de aprendizaje, que les puede costar leer, les puede costar el cálculo o escribir. Nos lo ha explicado muy bien también el doctor Ramos, que es la dislexia, descalcula, disgrafía. Y que es esta psicomotricidad que os decía, ¿no? Esta sería más fina, que como atarse los cordones, y la de antes es lo que llamamos la psicomotricidad gruesa. No estoy ilumina. Uy, te he tocado algo. Vale. También lo que son los trastornos visoespaciales, que esto para que lo entendamos mejor, el juego del Tetris de toda la vida, cuando nos imaginamos cómo encajar estas piezas, estos razonamientos les cuesta mucho a los niños que tienen F1. ¿Y en qué se traduce en el día a día? Pues, por ejemplo, en la hoja hacen la presentación pues, muy caótica porque no organizan bien el espacio en el colegio, ¿vale? También las sumas, las restas o las multiplicaciones no colocan bien los números, después la suma final no da bien. Y esto a la vez también les hace ser también más torpes, que es lo que nos ha explicado el doctor Ramos, porque como también tienen que calcular cómo coger las cosas, las dificultades motoras más esto hace que en el día a día los veamos como más torpes. Y estos son los trastornos de relación social que ya os decía que los pueden aparecer ya en etapas más infantiles, pero que a finales de primaria ya se van haciendo más evidentes y de cara a secundaria. Mira. ¿Qué pasa? Por eso es muy importante que se pueda hacer una valoración neuropsicológica. Porque ¿qué pasa cuando llegamos a secundaria y a bachillerato y todas estas dificultades no se han detectado a tiempo y tampoco se ha hecho la intervención? Pues que con todas estas dificultades de relación social, ¿sí? Que ellos quieren tener amigos, pero a veces son muy insistentes. La inteligencia normal, que nos comentaba el doctor Ramos, porque todos pueden tener una inteligencia normal, se dan cuenta de sus dificultades y esto, cuando llegamos ya a la etapa más adolescente, les puede provocar pues, más riesgo a trastornos emocionales, ¿no? Como la ansiedad, la depresión y más tendencia a estar aislados. Además, también una cosa muy frecuente que vemos es muchos niños con neurofibromatosis que están muy apáticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Que no tienen motivación y que nos cuesta mucho motivarlos para que hagan cosas. Entonces, es importante destacar también que os he explicado todo esto es lo que puede pasar, pero cada caso es único y habrán algunas cosas con las que os habéis sentido identificados y otras que no. Y eso es normal. Por eso es importante hacer una valoración individualizada y de cada caso, porque a veces hay casos que solo se les diagnostica de un TDAH y una dislexia, pero hay otros casos con NF1 que los vamos a diagnosticar de un TDAH más las dificultades de relación social o otros casos que se les puede diagnosticar pues, de todas estas cosas, ¿no? Desde déficit de atención, trastornos visoespaciales, motores, dificultades de cálculo y estos rasgos que nos comentaba también el doctor Ramos que nos recuerdan al trastorno del espectro autista. Entonces, delante de todas estas dificultades, por eso decimos que es súper importante que se puedan valorar todas estas funciones, porque además sabemos lo que va a ir ocurriendo en cada etapa y podemos ir pues, previendo y ir trabajando a tiempo todo. Entonces, la intervención neuropsicológica, en nuestro caso, lo que hemos hecho, y que si alguno de vosotros lo está haciendo de forma privada, es muy importante que no solo sea una intervención que se haga directamente con el niño, sino que involucre también a la familia, que os den a vosotros estrategias para trabajar en la misma línea y a poder ser la escuela, sobre todo en los casos en que hay mucha afectación en el rendimiento escolar. Y si lo quisiéramos hacer aún mejor, si a nivel privado estas chicas o chicos que están trabajando con vuestros hijos, que se pusieran en contacto con los doctores, en este caso el doctor Ramos y conmigo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una intervención ecológica que suena así como de medio ambiente, pero consiste en hacer actividades que sean útiles para el día a día. Es decir, que no nos vamos
repetición o un entrenamiento de números o un entrenamiento en memoria, porque esto de qué nos va a servir cuando la realidad se encuentre en una dificultad, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer es darles estrategias para que puedan en su día a día hacer frente a las dificultades. Entonces, los objetivos principales es conseguir que sean lo más autónomos posibles, porque muchas veces nos lo decís esto, de que siempre tengo que estar encima, siempre tengo que repetir las cosas, es que no se acuerda. Y darle también estas estrategias para compensar estas dificultades. Estos serían los objetivos principales. Con el niño, ¿cómo lo hacemos? Pues tareas que les generen mucha motivación, porque son niños, a partir del juego. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, porque el objetivo es que sean conscientes de cuáles son sus dificultades, porque si no, no vamos a poder trabajar. Y una vez son más conscientes es donde les podemos dar estas estrategias, no solo de estudio y de aprendizaje, sino para el día a día. También les damos técnicas de autocontrol, para cuando les cuesta un poco tolerar esa frustración o se enfadan y no saben cómo canalizar esa rabia. Pues os pongo Gabriel Francesc. No sé qué manera. Entonces, para que entendáis, os voy a poner este juego. Entre todos lo hacemos. Tenéis que cruzar al otro lado del río todas estas tres cosas, pero si dejamos solo el lobo con la oveja se la come y la oveja se come a las lechugas o lo que sea. ¿A quién me llevo primero? Venga, participación, ¿eh? ¿Me llevan las lechugas? A la oreja, vale. Vuelvo. ¿A quién me llevo? ¿El lobo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Torna chai, vale. La lechuga. Vale. Bien, no se nos ha comido la vida. Vale. Ahora, Francesc torno, El doctor Blanco no lo sabía, dice. ¿Por qué os ponía ese juego? Pues para que veáis justo este ejercicio que habéis hecho, un momento de decir, vale, ¿quién me llevó antes? Alguien se le ha escapado el lobo y se lo comían. Esto es un ejercicio que trabajas las funciones ejecutivas, que es lo que más perjudicado está o más comprometido va a estar en NF1. Entonces, ¿por qué es importante este juego? Yo se lo pongo y los dejo. Y la verdad es que les cuesta mucho resolverlo. Entonces ahí es donde yo les puedo hacer conscientes de la dificultad y ponerle nombre a esta dificultad. Entonces es ahí donde introducimos, que no se ve la imagen, luego os la enseño, sino las autoinstrucciones, que es esa vocecita que a ellos no les sale de forma espontánea, que nos dice para, piensa todas las opciones. Entonces, ¿por qué es importante involucrar a la familia? Porque yo, después de la sesión, se lo explico a las familias y les pido que lo sigan haciendo en casa, porque al principio somos nosotros un modelo, pero la idea es que lo hagan ellos solos, que lo interioricen. Entonces, otros ejemplos de organización, que son las funciones ejecutivas, que lo podéis hacer en casa, esto es para adolescentes sobre todo. Muchas veces me dicen, uy, pero si me queda mucho para los exámenes. Y yo les digo, bueno, vamos a mirar tu rutina diaria. El lunes me voy a danza, el martes me voy a karate, el miércoles... Y entonces les digo, ¿cuántos días te quedan? Y dicen, uy, es verdad, pues no me quedan tantos días para estudiar. Y así es como les hacemos también, de forma visual, que aprendan a controlar y a gestionar el tiempo. Esto lo podéis hacer en casa. A llevar una agenda, parece algo muy sencillo, pero también les cuesta mucho adquirir este hábito. O lo que le llamamos la monitorización, que es ir regulando y dándose cuenta de cómo van evolucionando. Pues con las notas es un ejemplo, porque les pedimos que vayan apuntando los resultados y así van viendo si en catalán han sacado un 5, pues saben que en el próximo se tendrán que esforzar más. Y así no es el padre o yo
con el terapeuta que le está siempre diciendo ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Porque acordaros que lo que queremos es que sean autónomos. Esto es otro ejemplo de autoinstrucciones, esa vocecita. Esto es lo que le diríamos, ¿no? Al llegar a casa, la agenda, la carpeta, lo tienes controlado, pues te lo ponemos visual y los entrenamos para que lo vayan adquiriendo. Igual esto, les cuesta mucho adquirir hábitos, todos me lo decís, lo de la higiene. Pues también recordatorios, para no ser siempre tenerle que repetir lo mismo. Otra cosa que les cuesta mucho, que también es de las funciones ejecutivas, es la flexibilidad. Para que me entendáis más fácil es que me decís que son como muy cabezones, ¿vale? Que les cuesta mucho pues verlo desde otro punto de vista. Y lo que intentamos hacer es generar situaciones, pues he perdido el autobús, ¿qué más harías? Y esta es la imagen que os quería enseñar antes, ¿no? Que es, vale, paramos, pensamos todas las opciones. Y esto, ¿no? Les explicamos, siempre hay muchas maneras de hacer las cosas y no solo una forma. Lo hacemos y revisamos. Incluso, para que lo hagan más visual, les ponemos el slime, que les gusta mucho, y les explicamos, ¿no? Que tienen que ser como un slime, flexibles, que se adaptan a todas las cosas. Y por eso, otra vez, la familia es importante, para decirles que cada vez que se pongan cabezones en alguna situación, que les recuerden, acuérdate de lo que te dice la Alba, tienes que ser así, o como en el vídeo. Las habilidades matemáticas, una forma de trabajarlas más divertidas, pues es haciendo un supermercado y con dinero que parece real. Así es útil para el día a día. Estamos trabajando matemáticas. La lectoescritura igual. Siempre con ejercicios que les sean atractivos y con tareas para casa. Y con las técnicas de autocontrol igual. También lo hacemos mucho de que primero sean conscientes y todo lo que sean técnicas para que se den cuenta de cómo pierden el control, y después es cuando les podemos ayudar a darle estrategias. Entonces es importante que todas las sesiones estén acompañadas de esto, de concienciar, de que aprendan a poner nombre a los déficits, porque es así como luego les podemos dar las estrategias. Y es importante que trabajen con vosotros y que vosotros sigáis estas estrategias en el día a día, para trabajar todos a la una. Y además es súper importante, que también me he dado cuenta, involucrar a los hermanos, que me han ayudado mucho. Muchas veces, ¿no? Los hacemos ahí como coterapeutas y también les sirve a los hermanos lo que aprenden. Con la familia, en nuestro proyecto, lo que hacíamos era nos reuníamos una vez al mes de forma grupal. Vale, 5 minutos. Nos reuníamos de forma grupal y donde se hacía mucha información y algunas estrategias para el día a día, pero al final se apoyaban, se convertía en un grupo donde se podían compartir experiencias y que muchas veces se ayudaban más los papás entre sí que no lo que yo les pudiera decir. Y con la escuela lo mismo. La idea es contactar con ellos, explicarles qué cosas, ¿no?, qué pasa con esta enfermedad, coordinación para trabajar las prioridades, qué prioridades trabajar, y también asesorar en qué pueden hacer en el aula para ayudarlos. Entonces, os presento algunos de los resultados. Esto es los padres, los cuestionarios del grupo de intervención, es el de arriba, que es el grupo que ha venido conmigo, y el grupo control no ha hecho ninguna intervención. Entonces, lo que vemos es que los padres los ven más flexibles, que tienen un mejor control emocional y que son más autónomos, porque la iniciativa es que no tienen que estar cada día diciéndoles acuérdate de esto, acuérdate de lo otro. En el grupo control no vemos mejoras y aparte vemos que empeora toda esta supervisión, el revisar de si estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Os estoy diciendo solo las mejoras significativas, pero veis que más o menos pues mejoran en todo. Lo que son los profesores mejoran en las funciones ejecutivas en general. No entro, pero de forma significativa. Tanto la regulación de la conducta como el ser consciente de que se están equivocando, el aplicar las estrategias. Y en el grupo control no hay cambios. Y en los padres, lo que es la sintomatología TDAH, ven cambios significativos, o sea, mejora la atención y se mejora el total de sintomatología compatible con el TDAH. Y además se pasa de una franja límite, ¿no?, es como una alteración, a estar dentro de la normalidad. El grupo control, pues no hay cambios significativos, y en los profesores lo mismo. En el grupo de intervención sí que ven cambios significativos, y en el grupo control
veis que están pues bastante igual. También os quería presentar algunos resultados cualitativos, que es que antes de hacer el estudio, o sea, les pregunto, ¿qué grado de información tienes sobre la neurofibromatosis antes y después? Pues antes, sobre 10 tienen un 4,95 y cuando acaban el estudio tienen un 8,34. Y como decía antes el doctor Ramos, es que la información, ¿no?, que es poder y que ayuda muchísimo. La utilidad de las sesiones la puntúan con un 8,9 y las ayudas en las escuelas súper bajito, 5,82. Es decir, que tenéis la percepción de que no os ayudan mucho. Y estas son algunas de las frases cuando les pregunto ¿qué os ha aportado participar en el estudio? Pues esto, ¿no?, que ha ganado confianza, mucha autonomía. Del segundo me gusta cuando dicen que ha ayudado a entender que estas dificultades se enmascaran en la NF1 y por lo tanto ayuda a desculpabilizar tanto a la paciente, ¿no?, y a la familia. También otras valoraciones es tener un informe donde especifiquen sus dificultades para que el colegio pueda actuar en consecuencia y aprender cosas, ¿no?, y ver cómo mejoran. Y lo que es el grupo de padres, nos dicen que sentirnos acompañados como familia, hacernos sentir útiles con nuestro hijo, ver a gente con la enfermedad de más de 45 años que esté bien ayuda a coger fuerzas. Esto es porque algún papá nunca había visto la NF1 en personas adultas. Y claro, en el estudio han participado algunas familias que uno de los papás estaba afectado. Más tranquilidad, compartir experiencias, aclarar dudas, inquietudes, ¿vale? Y ver que todos tienen muchas cosas en común y que muchas veces pues ver diferentes estrategias, ¿no?, de cómo actúan las diferentes familias. Así que como conclusión y acabo, esta intervención multimodal, es decir, de niños, familia y escuela, parece que es una herramienta que mejora, ¿no?, que es útil para el día a día. Sí que sería interesante ver si estas estrategias se mantienen en el tiempo y que es súper importante hacer una intervención precoz cuanto antes. Y nosotros justo ahí en el hospital nos estamos especializando en esto, en poder saber qué es lo que pasa en cada edad para poder ir valorando de forma individual, ya lo habéis visto, que es súper importante, de forma individual porque cada caso es único, para poder ir dando estas estrategias y este soporte que necesitáis. Entonces, nada, para acabar, deciros que somos un equipo joven, con muchas ganas de seguir y que nos dais mucha fuerza al ver que os movéis tanto para que podamos seguir investigando. Así que muchas gracias.